Bueno, pues este es el Carlotron de 15 kilovatios. Un equipo que sirve para aprovechar los excedentes fotovoltaicos en diferentes tipos de instalaciones, ya sean de autoconsumo conectadas a red o aisladas conectadas aisladas sin conectar a la red, evidentemente, y para redes trifásicas o monofásicas. El equipo consta de una pantalla donde podremos manejarlo, podemos controlarlo y ver todas las opciones y todos los valores, parámetros, etcétera. Una botonera para poder moverse dentro de los menús. Y luego tenemos aquí unos magnetotérmicos que protegen al equipo. Tenemos el magnetotérmico de entrada y 3 magnetotérmicos de salida. El de entrada, en este caso, para este Carlotron que es trifásico, es un magnetotérmico tetrapolar, porque el equipo se alimenta con una red trifásica con neutro. Es imprescindible el neutro. Entonces aquí están las fases 1, 2 y 3, o RS y T, que habría que conectar aquí a la entrada del magnetotérmico, y luego las salidas o canales o fases son donde se va a derivar la potencia excedente que Carlotron detecta en la red. Cada canal tiene su magnetotérmico bipolar independiente. Fase neutro y fase neutro. Esto corresponde a la fase 1, esto es la fase 2 y esta es la fase 3. Pues conectando aquí las cargas resistivas puras, podemos derivar los excedentes que nos sobren de la instalación en cualquier momento. Entonces, resumiendo, esto es la entrada y estas son las 3 salidas. Para Carlotrones que sean monofásicos tenemos lo mismo, 3 salidas, 3 canales, pero la entrada es monofásica, fase y neutro. Tendría un magnetotérmico bipolar, fase y neutro, de 80 amperios. Y solamente tiene esto, no tiene más conexiones. Conexiones, digamos, principales. Luego tiene otras conexiones que son auxiliares en caso de necesitarlas. Este equipo en particular se conecta, o se comunica, mejor dicho, vía radio con otro equipo más pequeño, mucho más pequeño, que ahora luego lo veremos, que es el sensor de red. Que lo que nos hace ese pequeño equipo es enviarle los datos al Carlotron para saber los excedentes que hay en cada línea o cada fase de la instalación. Se comunica vía radio y así pueden estar separados. Bueno, hemos dicho antes que el equipo Carlotron de 15 kilovatios tiene que saber cuándo hay excedentes o cuándo no, para poder trabajar. Bueno, pues en el caso de un equipo trifásico, se debe conectar unas pinzas amperimétricas, conectar no, sino abrazar a los cables, como estoy haciendo yo aquí, a los cables de entrada de la vivienda, o del comercio, o de la industria, del cuadro general. Estos aparatos lo que hacen es que son capaces de leer la corriente o la potencia que entra o sale de la vivienda. Esto se conecta aquí a este equipo y este equipo vía radio le comunica al Carlotron qué potencia tenemos excedente o no excedente para que el equipo pueda trabajar. Necesitamos 3 pinzas como esta, cada una a una fase, cada una abrazaría una fase, y este equipo estaría conectado a la tensión también de las 3 fases más neutro en unas fichas que hay aquí. Aquí dentro se puede ver que pone L1, L2, L3 y N, ¿vale? Aquí. Esas conexiones deben ir a la línea de la red, a la red trifásica, para que esto también detecte la tensión o los voltios de esa red. Es decir, por aquí
vemos la corriente, la intensidad, y por aquí vemos la tensión, los voltios de la red de entrada a la vivienda. Con eso el equipo hace unos cálculos y envía esos datos al equipo grande, al Carlotron. Y el Carlotron ya se encarga de derivar los excedentes, si los hay, y de balancear las tres fases, para que no haya ni consumo ni excedente a la red. En equipos que no son trifásicos, llevan un sensor como este, pero monofásico. En equipos aislados de la red, llevan un sensor similar a este, pero que no detecta la corriente de la fase, sino que hace detecta la tensión y la intensidad de las baterías de la instalación aislada. Y hace lo mismo, le envía los mismos datos al equipo grande. Entonces, este equipo tiene una serie de LEDs que se encienden y se apagan en función de cómo está trabajando, ya sea si tiene excedentes esa fase, si hay un balance cero en la instalación, si pierde la cobertura con el equipo grande también lo señaliza. En fin, está todo pensado para que el funcionamiento de esto junto con el otro equipo sea correcto. Esto hay que colocarlo muy cerca del cuadro general o cuadro de baja tensión o cuadro de protección y distribución de la vivienda. ¿Por qué? Porque esto, tenemos aquí 1 metro de cable y esto necesita estar conectado a la tensión del cuadro general. Luego pondré un esquema para que se entienda mucho mejor. Bueno, pues aquí tenemos un esquema unifilar de típico, básico, de una vivienda con autoconsumo. Aquí se puede ver la línea de entrada, que es esta, línea general de entrada, interruptor general, diferencial general y luego los distintos circuitos. Aquí podemos ver el inversor de autoconsumo donde se conectan la instalación fotovoltaica, y este inversor lo que tenemos es que inyecta la energía solar, la inyecta aquí a la vivienda a través de este cable. Bueno, pues para conectar el Carlotron tenemos dos cosas. Primero, el elemento principal grande, que es este, que se tiene que alimentar del cuadro general. Y luego este equipo, este Carlotron, tiene las tres resistencias, 1, 2 y 3, donde se derivarían los excedentes fotovoltaicos, en caso de que los hubiese. Este equipo no es necesario que esté al lado del cuadro general. Este equipo puede estar en cualquier sitio, cualquier lugar de la vivienda o de la industria, siempre y cuando esté conectado a este cuadro general. Es decir, se puede echar una línea desde el cuadro general, una línea, yo que sé, de 100 metros, desde aquí hasta donde está el Carlotron. Porque a lo mejor resulta que las resistencias donde se derivarían los excedentes fotovoltaicos, lo más probable es que no estén al lado del cuadro general. Entonces interesa que el Carlotron esté cerca de estas resistencias, alimentado con una línea trifásica más neutro de la sección adecuada, que sería entre 6 y 10 milímetros, y que estaría conectada aquí al cuadro general. Luego tenemos el sensor de red, ese pequeño aparato que hemos visto antes. Este sí que tiene que estar al lado del cuadro general, muy cerca. ¿Por qué? Pues porque lleva unos cables donde se conectan las pinzas amperimétricas. Aquí solo hay una pinza, pero realmente son 3 pinzas amperimétricas, una por cada fase. Cada una estaría leyendo la intensidad o la corriente de esa fase y le estaría pasando los datos al sensor de red. Además, el sensor de red necesita saber la tensión de la línea trifásica que hay aquí. Por eso necesita comunicarse, o sea, se necesita conectarse con 4 cables de mínima sección, 0,25 milímetros cuadrados sería suficiente, y conectados aquí.
con lo cual estaría conectadas las 3 fases más el neutro. Eso es lo que llegaría aquí al sensor de red. Y con ello, el sensor de red se comunica vía radio con el Carlotron y le da los datos, le dice los datos que detecta en la entrada principal, los datos que detecta, y se lo dice al Carlotron. Y el Carlotron, en función de esos datos, pues ya sabe lo que tiene que hacer, si tiene que derivar más o menos, y a cuál de las 3 resistencias, o a las 3. Ese es el funcionamiento y la conexión de nuestro equipo de 15 kilovatios. Lo mismo valdría para instalaciones monofásicas. Sería lo mismo, basta que este sensor de red sería monofásico y este Carlotron sería monofásico, pero teniendo 3 resistencias, teniendo 3 canales para trabajar. Y para instalaciones aisladas de la red, en vez de conectar un sensor de red, habría que poner un sensor de baterías, que también se comunica vía radio con el Carlotron. Este sensor de baterías estaría al lado de las baterías y podríamos leer la tensión y la intensidad de las baterías. Y con esos parámetros, con esos valores, el Carlotron ya sabe cuándo tiene que derivar los excedentes a las resistencias conectadas a él. Y esta sería la forma de conexión. Aquí vamos a enseñar el funcionamiento básico del Carlotron de 15 kilovatios. En este caso es un modelo trifásico para autoconsumo con conexión a red trifásica, pero valdría más o menos igual, es similar a otros equipos de Carlotron de 15 kilovatios que pueden funcionar en redes aisladas, o mejor dicho, instalaciones aisladas de la red, tanto monofásicas como trifásicas, y para instalaciones de autoconsumo conectadas a red, ya sean monofásicas o trifásicas. Entonces encendemos el Carlotron y ahora aparecerá la ventana de bienvenida o la pantalla de bienvenida, y nos sale a un menú principal donde podemos ver un control de excedentes de red trifásica. Ya hemos dicho que este era trifásico. Bueno, volvemos atrás. Para configurar unos relés de potencia auxiliares, tanto el número 1 como el número 2. En este caso lleva 2 relés auxiliares. Esto es para configurar la fecha y el día y otras opciones. Y aquí podemos volver a valores de fábrica en caso de que ocurra algún problema. Volvería a valores de fábrica, parámetros, digamos, como cuando lo compramos nuevo. Y en este caso es borrar los históricos de energía derivada. Este aparato lo que hace es guardar un histórico de toda la energía que va derivando a cabo del tiempo. Pues aquí podemos borrarlos para comenzar de nuevo, como si fuese un equipo nuevo. Entonces nos vamos al menú principal, control de excedentes de red trifásica. Este es el menú, esta es la opción principal en la que Carlotron va a estar trabajando siempre, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una primera, lo que es la página, lo que es la ventana, donde podemos ver hora y día, excedentes de red trifásica, termostato activo. Aquí vemos un símbolo de una antenita. Eso nos indica de que está conectado ahora mismo al sensor trifásico de red. Cuando no hay conexión porque se ha perdido la cobertura, esta antena se apaga. Esos 2 cuadraditos de color rojo nos indican el estado de los relés auxiliares, de los 2 relés auxiliares. Y aquí tenemos las 3 columnas, nos indican la potencia que en ese momento se está derivando a cada una de las fases o cada uno de los canales. En este equipo tiene 3 canales. Si es monofásico tiene 3 canales, si es trifásico tiene también 3 canales, pero cada canal corresponde con una fase. Entonces aquí tenemos también la potencia de cada fase,
potencia 1, 2 y 3, y la potencia total, o sea, el balance total de las tres fases. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo está derivando 180 y algún vatio, prácticamente 200 vatios, está derivando al canal número 2. Se mantiene una estabilidad de la potencia derivada con un algoritmo especial que lleva. Y luego tenemos aquí varias opciones. El valor del objetivo es el valor al que queremos que Carlotron llegue. Normalmente sería 0 vatios, es decir, que no haya ni inyección ni exportación. O sea, mejor dicho, ni exportación ni importación de potencia a la red. Entonces, este valor lo podemos cambiar. Luego tenemos un factor de estabilidad que nos garantiza una estabilidad en la potencia derivada para que esto no esté bailando constantemente. Y aquí tenemos 4 opciones que son importantes. Si elegimos la opción 1, Carlotron lo que hace es que deriva a cada fase una potencia en proporción a el excedente que tenga esa fase. Luego tenemos la opción 2, deriva igual a las 3 fases. Las 3 fases derivaría igual. Ahora lo vamos a poner para que se vea. Le quitamos la función de termostato porque solamente tengo conectada una carga a la fase número 2. Entonces esto lo desactivamos. Nos vamos aquí. Ponemos la opción 2 aquí y veremos cómo empieza a derivar igual a las 3 fases. Ahora. Ahí se ve cómo empieza a derivar. Y deriva la misma potencia a las 3 fases. Con la opción número 1 hemos dicho que deriva proporcionalmente a cada fase en función de los excedentes que tenga esa fase. Luego la opción 3 hace una derivación consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empieza a derivar por la fase que más excedentes tiene y continúa con la siguiente fase. Hasta que una fase no se llena, no pasa a la siguiente. Ahí se puede ver que está subiendo. Cuando llegue al 100% pasará a la siguiente fase. Cuando digo fases me refiero a canales. Lo que pasa es que en un trifásico canal y fase es lo mismo. Ahora llega al 100% y ahora pasa a al segundo canal o segunda fase. Y luego haría lo mismo con el tercero. La opción número 4 es lo mismo, pero sin que Carlotron se fije en cuál es la fase que más potencia está exportando la red. Empezaría con la número 1 y terminaría con la número 3. Si la ponemos, ahora esto baja para ponerse a 0 y empezaría desde la número 1. Ahora, lo mismo que antes, pero en este caso el algoritmo que lleva al Carlotron no se fija si hay más o menos potencia en una fase. Simplemente empieza con la número 1, después con la 2 y después con la 3. Luego tenemos aquí, esto es para calibrar las pinzas amperimétricas. En este caso están al 100%, pero se puede variar el valor. Y así podemos calibrar en caso de que las pinzas no sean exactamente iguales. Luego hay una opción aquí auxiliar que nos sirve para identificar las fases. Antes hemos dicho que la fase número 1 debe coincidir con el sensor, ¿cómo se dice? El sensor amperimétrico número 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. ¿Cómo podemos saber que eso está bien? Pues muy sencillo. Si aquí identificar las fases la ponemos en marcha, lo que va a hacer el equipo es que va a enviar una potencia igual a las 3 fases. Ahora mismo lo hará cuando acabe esto. Aquí nos hemos dado cuenta de que esta fase es la que se ha movido. Eso quiere decir
que la fase 2 está conectado el sensor de intensidad número 2. Si el sensor de intensidad número 2 estuviese puesto en la fase número 3, saldría aquí. Y entonces no sería correcto. Habría que cambiarlo de cable. Entonces esto lo dejamos a 0. Luego podemos limitar la potencia máxima de los canales o fases al 33%. Podemos detener los excedentes. Aquí podemos elegir el tipo de sensor amperimétrico, el fondo escala, porque habrá instalaciones donde tengan más potencia y otras menos. Entonces necesitan un sensor de amperimétrico que sea más o menos sensible o que soporte más o menos intensidad. Pues con esto lo elegimos. Luego un histórico de energía derivada. Ahora mismo estará, esto posiblemente esté a 0. Bueno, aquí tenemos un valor de hoy precisamente, de la potencia que ha derivado el Carlotron. Podemos ver por horas, por días. En este caso tenemos el día 28 y el día 30 de este mes nos ha derivado esa cantidad de potencia. Y luego podemos ver mensualmente también. Mensualmente, ¿ves? Aquí tenemos mayo, tenemos la potencia que ha derivado en el mes de mayo. Y luego anualmente, en el 2022, la potencia que se ha derivado en 2022. Y ya está. Lo más importante es que el aparato es capaz de equilibrar las 3 fases para que el consumo de la red sea 0 y la inyección a la red sea 0, constantemente. Se adapta constantemente a la potencia que haya en cualquier momento. Eso es lo más importante.